Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? La verdad que hoy no hay discusión. Hoy no hay discusión sobre cuál es la noticia en Honduras. No hay debate. Es irrebatible que el tema de hoy es la sesión que tendrá la Corte Suprema, los 15 magistrados de la Corte Suprema en unos minutos, en aproximadamente 1 hora, 3 minutos, si siguen el horario tal como fue convocado por parte del presidente, 8 de la mañana, para debatir la apelación de la defensa del expresidente de la República, Juan Orlando Hernández. Hoy la política, el combustible, los precios, los partidos de fútbol, aunque ya no tengamos ninguna posibilidad de ir al Mundial de Fútbol, hoy todo se queda relegado por la expectativa que hay entre la población. Por eso, iniciamos con esta pregunta. Vivian Montoya, buenos días. Muy buenos días, licenciado Renato, y también a toda la audiencia de Frente a Frente que nos está sintonizando este lunes 28 de marzo. La pregunta que tenemos para esta mañana es la siguiente. ¿Qué tanto pesarán los argumentos de la defensa en el fallo que hoy emitirá el Pleno de Magistrados en la Corte Suprema de Justicia? La leo nuevamente. ¿Qué tanto pesarán los argumentos de la defensa en el fallo que hoy emitirá el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Envíenos sus opiniones a Frente HN en Facebook y Twitter y después nosotros estaremos leyendo sus comentarios. Continuamos. Vamos con Félix Ávila, el primer argumento de la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández, y ya luego yo presento a mis invitados y el criterio jurídico de ellos. Bueno, hay dos motivos fundamentales, dos causas fundamentales ahí para que no se dé una extradición en este caso. Puntualmente, primero, el tratado suscrito entre los Estados Unidos y Honduras desde el año 1909 estableció claramente que ninguno de los dos estados contratantes podían o estaban obligados a entregarse a sus nacionales. Entonces, Honduras lo ha hecho, sabemos muy bien, pero eso no quiere decir que deba seguirse cometiendo el error. Estados Unidos seguramente jamás le entregaría un estadounidense a Honduras si se lo pidiera, ni tampoco lo entrega ni lo ha entregado a otro estado. Luego, por otro lado, muy importante es el tema de la prohibición de penas perpetuas, de penas inhumanas, infamantes, que Honduras se ha obligado a respetar en el marco de su constitución y de los tratados sobre derechos humanos. En ese sentido, si Estados Unidos reclama a una persona, en este caso al ciudadano Juan Orlando Hernández, para imponerle no una, sino que varias cadenas perpetuas, y Honduras, que se ha obligado a respetar los derechos humanos, no puede entregar a su ciudadano para que allá en otro país le impongan esas penas, ¿qué es lo que pasaría? Simple y sencillamente Honduras estaría cometiendo un ilícito internacional en el marco de los derechos humanos, porque prácticamente es como que lo estaría sancionando, simple y sencillamente permitiendo que otro estado lo haga. Esos son los motivos, los agravios que se le han dicho a la Corte Suprema de Justicia y por lo tanto son elementos suficientes para que se modifique, se revoque la resolución del juez natural de la causa. Bueno, tenemos 3 opiniones, 4 con la de Félix Ávila de la defensa del expresidente Hernández. Aquí en el set nos acompañan los abogados Jonathan Varela, experto en derecho penal, lo mismo que el abogado Oscar Calix. Aquí están su opinión jurídica. A los dos bienvenidos, buenos días. Y aquí a la izquierda tengo a don Marvin Ponce. Marvin, yo siempre les he dicho, yo lo aprecio, es un amigo mío de décadas, 40 años de conocernos. Marvin hoy nos va a trasladar sus puntos de vista. Él no es abogado, ¿sí sos abogado, Marvin? Sí, terminé la carrera. ¿Terminaste la carrera? Sí. Ah, bueno. Nos va a trasladar sus puntos de vista jurídicos, pero además como uno de los hombres que fue muy cercano en la asesoría en los últimos 8 años del expresidente de la República, Juan Orlando Hernández. Así que va a ser interesante también escuchar al abogado Marvin Ponce.
Pero inicio con el abogado Jonathan Varela y los argumentos que expone don Félix Ávila. ¿Cuánto pesarán estos argumentos cuando hoy los magistrados resuelvan esta apelación, abogado? Muchas gracias, buenos días, Renato. Sí, lógicamente tienen que... por eso la Corte tiene un símbolo que es las balanzas. Cuando se inclina por un lado, pues tiene problemas, y cuando se inclina por el otro lado, pues igual. ¿Cuánto pesarán? Es la pregunta. Bueno, acuérdese que el recurso que se presentó solo lo conocen las partes en este momento. Pero lo dicho por él mismo, abogado Ávila, a quien yo le tengo mucho cariño, respeto y lo admiro también por su trabajo, debe de tener sus argumentos razonables. Sé que uno de los puntos de ellos es el trato. Eso del trato sí me llama mucho la atención porque hay cosas que no son necesarias. Es más, aquí tenemos el auto acordado de la Corte Suprema y la misma Corte reconoce la dignidad del ser humano. Una, el principio de contradicción. En derecho penal, el derecho penal no es el código penal, no, el derecho penal es un sistema. Es un sistema. La policía es parte del sistema, el Ministerio Público parte del sistema. La Corte, parte del sistema. Centros penales, parte del sistema. Procuraduría, parte del sistema del derecho. Pero con esto lo que quiero decir entonces es que hay principios que no se están cumpliendo. Y el derecho penal tiene 5 principios que no puede dejar de conocer, que es el de contradicción, el de inmediatez, intimación, publicidad y lógicamente oralidad. En derecho penal no hay nada escrito. Todo lo que escribimos tenemos que irlo a defender oralmente. Por eso digo que algunos de los argumentos que él establece están planteados. Con esto no estoy diciendo que estoy a favor de ellos. No, yo no vengo aquí a defender a nadie, ni ir en contra de nadie. Vengo a dar una opinión específicamente del área que me corresponde, que es desde el punto de vista penal y criminológico. Así que yo más bien les deseo suerte. Ojalá que la Corte, tal vez más adelante hablemos sobre eso, porque la Corte tiene una función que ellos mismos establecen aquí en el artículo 313 de la Constitución, cuáles son sus funciones, y espero que las discutamos más adelante, pero creo que los argumentos tienen un 50% y el otro no sé cómo se va a hacer, porque dentro del principio de contradicción hace falta una parte. Abogado Oscar Calic, ¿cuál es el criterio que prevalece en usted en relación a los argumentos? Los de Félix Ávila son algunos, hay varios argumentos que lo vamos a ir difundiendo en la medida que transcurra el programa, pero además la opinión jurídica que sobre este caso ustedes tienen. Lo más fácil para mí sería preguntarle en este momento al abogado Jonathan Varela, ¿piensa que la Corte hoy decidirá lo que ya resolvió el juez natural de extraditar al expresidente de la República, Juan Orlando Hernández? Pienso que hoy no. Pienso que hoy no. Son 15 magistrados y los 15 tienen que deliberar, tienen que conocer el planteamiento de la apelación y lógicamente no lo van a hacer a la carrera. ¿Por qué? Tienen que justificar su acción, tanto con la defensa como con el gobierno de Estados Unidos. Así decíamos del juez natural. Sí, igual. Así decíamos. Por eso existen los recursos. Que no iba a ser un juicio corto, pero en un día resolvió. Pero es que es diferente, son audiencias diferentes. O sea, una cosa es recibir y a informar y la otra es, lógicamente, resolver. Y aquí van a resolver, ¿de acuerdo? Entonces, lo que van a resolver, aquí ya no cabe recurso alguno de lo que diga hoy la Corte. Entonces, miren señores, se lo van a llevar por esto y esto y esto, aquí está. No, miren señores, no se lo llevan por esto y esto resolvió la Corte, pero no es a la carrera. Hoy van a conocer, van a sentarse, van a deliberar y lógicamente se van a pronunciar, pero hay que redactar. Y eso no lo van a hacer hoy, mentiras son. Abogado Cali, ¿qué piensa usted? Muy buenos días a toda la población que nos ve a través de este canal de televisión. Consideramos que la Corte, si convocó a pleno hoy mismo van a resolver. Y los argumentos establecidos en la entrevista por el abogado Félix Ávila, considero que no deben ser tomados como argumentos de recibo y no serán tomados como argumentos de recibo porque existe una fuerte presión. Nunca se había visto en 10 años que tenemos de haberse aprobado la extradición de hondureños a través de la reforma del artículo 102, que se hiciera una audiencia al día hábil siguiente que se persona el recurrente.
Ellos se personaron el viernes y el mismo viernes en la tarde hubo un comunicado de prensa en la cual establecían que convocaban para pleno el día de hoy a las 8 de la mañana. Lo mismo ocurrió cuando se presentó la revisión de medidas, donde solicitaban que se le otorgaran medidas distintas a la detención, a la prisión preventiva. Y tuvimos un fallo expedito, 14-1, aprobaron de que el señor expresidente de la República no podía gozar de medidas distintas a la prisión preventiva. ¿Y esto por qué? Por un auto acordado. Tenemos 10 años, Renato, de haber estado exigiendo, en mi carácter personal, siempre que he comparecido a algún foro, he pedido que se publique una ley de extradición, que haya un consenso para una ley de extradición. ¿Para qué? Para regular la forma y el procedimiento. ¿Por qué? El abogado que me antecedió estableció un punto bien importante, Renato, y estableció un principio fundamental del derecho penal, que es el principio de contradicción, el cual no existe. En estas causas de extradición en Honduras, usted, ya que tocó el tema del fútbol, usted va a un partido de fútbol sin equipo contrario y siempre sale goleado. En todas las extradiciones siempre se ha aprobado la extradición. Tenemos como antecedente, y no sé por qué, la prisa o la premura de enviar al señor expresidente a los Estados Unidos. ¿Y por qué digo prisa y premura? Porque se ha resuelto de manera extraordinaria enviarlo en extradición. Se está resolviendo de manera extraordinaria llamarlo a pleno para que la Corte proceda a decidir y a votar si procede o no la extradición. Recordemos que este no es un juicio, es un proceso de segunda instancia, que únicamente el Estado requiriente, de acuerdo al tratado, Renato, que tiene 113 años de haberse firmado y tiene 95 años de haberse hecho una reforma por adición, en la cual incluye el delito que nos ocupa en cuanto a la acusación contra el señor expresidente, que es el delito de tráfico ilícito de drogas. Siendo así, señor Renato Álvarez y la población en general que nos escucha, hace 10 años estamos extraditando personas sin una ley. Y en la mayoría de estos casos han presentado recursos de apelación y todos han sido declarados no al lugar. Solo existe un antecedente por una apelación que este servidor presentó en cuanto al señor Héctor Emilio Fernández Rosa, que él estaba pedido por 2 estados y no se concedió la extradición para el estado de la Florida porque la acusación establecía de que él había ejercido actos de narcotráfico contra un señor de nombre Mario Ponce, y este señor había sido extraditado de Honduras antes de la reforma al artículo 102. Significa que no podía haber traficado con esta persona antes de la reforma al artículo 102, que es del 27 de febrero del año 2012. Por eso la Corte, por mayoría, 11-4, decidió declarar al lugar parcialmente el recurso que presenté y estableció que únicamente debía de ser enviado a Estados Unidos para ser juzgado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, pero que para el estado de la Florida no procedía la extradición porque era antes del tiempo en que permite la Constitución. Considero que esta sentencia debe de ser redactada de una forma puntual. ¿Y cuál es esta forma puntual? Debe de ser redactada en cuanto a que el ciudadano hondureño que se va a entregar no puede, por ningún motivo, ser juzgado por actos anteriores al 27 de febrero del año 2012. Y esa ha sido la práctica y ha ocurrido con muchos
de los extraditados que han apelado. La Corte lo ha enviado, pero no ha habido un seguimiento, por parte de las autoridades hondureñas para ver si el Estado contratante está cumpliendo con ese acuerdo. También tenemos con Estados Unidos tratados para cumplimiento de pena, que sería muy importante abordar este tema, que es el Tratado de Estrasburgo. Ese tratado nos establece que las personas condenadas pueden cumplir su pena acá, los nacionales, y Estados Unidos sí lo ha estado ejecutando. Recordemos el estadounidense que fue titulado como el descuartizador de Nueva York. Creo que ese fue el mote que le pusieron en los medios de comunicación. Ese señor fue condenado y está en Estados Unidos cumpliendo la pena. Pero Honduras no ha traído ninguno de sus nacionales. ¿Y qué quiero decir con esto, señor Renato? Siempre, como la práctica es de estar en los tribunales, digo su señoría. Sí. Disculpe. No me preocupe. En el caso del señor Juan Ramón Mata Ballesteros, quien no fue extraditado, este señor fue secuestrado y fue entregado a un estado extranjero sin haber una reforma al artículo 102. Pero desde el 2012 se está pidiendo que Honduras pida a Estados Unidos que esta persona venga a cumplir esa pena acá. Y hasta este momento no hemos tenido respuesta. Actualmente, de las personas que fueron extraditadas, hay varios de ellos que ya califican para un derecho a libertad condicional, pero Estados Unidos no les está dando derecho a libertad condicional porque no son ciudadanos, o porque no tienen residencia, o porque no tienen un domicilio. Entonces, hay muchas cosas que revisar en cuanto a este tratado. A mi parecer, Honduras no debió de haber entregado a ninguno de sus nacionales para ser juzgado en Estados Unidos. Porque si existe un Estado de Derecho, este Estado de Derecho debe tener la capacidad de sancionar a todos los que se encuentren en su territorio por los actos que han cometido en perjuicio del Estado o en perjuicio de particulares. Renato, solo para hacerle un agregado aquí al doctor. Honduras ya no tiene tratado. El tratado con la Constitución de 1981 quedó abolido. ¿Por qué? Porque quedó diciendo la Constitución, dice, ningún hondureño, ninguno, podrá ser extraditado ni entregado por las autoridades a un Estado extranjero. Y entonces estamos hablando del tratado de 1909. Es cierto, lo que él dice, todo lo que él manifestó, pero con la nueva Constitución, Honduras no tiene tratado con ningún país. Por eso, en el año 2012, viene el agregado por adición a la misma Constitución. Por presiones de cualquier Estado, o cualquiera que sea, pero todos sabemos quién es. Entonces, viene el agregado que se le hace. Se exceptúan de esta disposición, o sea, de lo que establece el artículo 102, los casos relacionados con los delitos de tráfico de estupefacientes, en cualquiera de su tipología, y cualquier otro ilícito de criminalidad organizada, y cuando existan tratados o convenios de extradición con el país solicitante. En ningún caso se podrá extraditar a un hondureño por delitos políticos y comunes conexos. Bueno, entonces, ¿quién son los estados que han solicitado aquí? Ya sabemos quién es. Yo comparto lo que él dice en cuanto a en ningún momento debemos haber entregado a ningún hondureño. No existe el principio de reciprocidad. La extraterritorialidad de la ley penal es otra cosa. Pero la reciprocidad debe existir. ¿Cuánto me das? ¿Cuánto te doy? Pero eso no lo vemos. Nosotros nunca hemos traído un gringo aquí que ha cometido delito acá. Y se han pedido y se han hecho muchas cosas. Pero no se dan. Los principios ahí están. Ahora, las cuestiones de nuestra Constitución, aquí está. Las adiciones de nuestra Constitución, aquí está. Tenemos una serie de tratados de los cuales nos agarramos, que son importantísimos, lógicamente. Pero que un tratado nos remite a otro tratado. Por ejemplo, tenemos lo que es el Parlacén. ¿Qué nos dice el Parlacén? Nos dice una cosa, pero nos remite a otro. Que es la Convención de Viena. Entonces, de por sí solo no podemos, no tenemos argumentos. Lo que sí tenemos hoy prohibiciones, algunas autorizaciones, pero no tenemos ese acompañamiento, que es, ¿cuánto me das?
¿cuánto te doy? Que es Bueno. exactamente ese principio. Para ir a una pausa y antes darle el pase a Marvin Ponce, en función de su experiencia como litigante en estos casos, ¿cree que hoy la Corte resuelve a favor de la extradición de Juan Orlando Hernández? Sí, A favor. sí creo que va a resolver. Y como no existe ley de extradición ni proceso de extradición, el auto acordado establece que la norma supletoria es el Código Procesal Penal. El artículo 358, como estamos ante una apelación, establece que la Corte se pronunciará los 5 días hábiles siguientes a la respectiva personamiento del recurrente. ¿Qué significa? Que tienen toda esta semana para dar un fallo. Y si el fallo es unánime, pues confirmará la sentencia. Si hay votos disidentes, deberá cada magistrado hacer su voto particular del por qué no está de acuerdo con que se extradite al señor expresidente. Pero estamos hablando de Estados Unidos, la potencia más grande del mundo. Estamos hablando que no ha habido un solo caso de que no se haya declarado lugar a una extradición. Sí considero de que debería de ser condicionada. Sí considero de que deberíamos inmediatamente el Congreso llamar a normar lo que es la extradición. Por ejemplo, hay países que tienen tratados de extradición en los cuales se prohíbe que la pena a imponer sea superior a la que ellos en su país tienen por ese delito. Ya se anunció la iniciativa. Tenemos 10 años esperando eso. Ya se anunció, ahora que se nombró esa comisión especial para investigar qué tratamiento se le ha dado a las solicitudes de extradición. Ya los congresistas que integran la misma dicen que van a plantear esa iniciativa de la ley de extradiciones. Para usted, ¿la Corte resolverá a favor de la extradición? No he dicho eso. No, yo le pregunto, no es que le digo que usted lo ha dicho, es pregunta mía. Sí. ¿Cree usted que la Corte resolverá la Sí, lo que extradición? pasa es que cualquiera que sea mi respuesta puede ser un poco peligrosa. ¿Por qué? Porque tendría que conocer los argumentos planteados por la defensa. Y el peor error de un profesional o de cualquier profesión es suponer que fue lo que se dijo. No, suponer lo que va a suceder tampoco es malo. ¿Por qué? Porque uno va inclinando la balanza. Lo mismo el caso que pasó con Kevin Solórzano, igualito, yo creo que usted se acuerda bien. Que decíamos que es culpable, que sí, que es inocente. Entonces, miren el relajo que se armó. Entonces, para manera de ejemplo, yo estoy diciendo que mi opinión es totalmente objetiva, con los argumentos publicados por las partes, pero no conozco el fondo del recurso, porque hay que conocer el fondo del recurso para resolver, porque de lo contrario caería en una irresponsabilidad. Y Marvin Ponce, ¿cuál es el criterio jurídico o los sentimientos que priman en Marvin Ponce? Horas previas, posiblemente, yo soy de los que creo que hoy se va a conocer la resolución del Pleno de Magistrados de la Hoy se va Corte a conocer, Suprema de ¿verdad? Justicia. Hoy se va a conocer, Sí. pero no se va a resolver. Y si se resuelve, no va a ser a la carrera. Ya Dios lo manifestó, tienen un tiempo perentorio para hacerlo. No van a hacer algo así como lo han hecho todo el tiempo. No, estamos hablando de un expresidente, sea como sea. Sea sido bueno, haya sido malo, pero hay que... Bueno, es lo que usted supone. Es lo que usted supone que van a ocupar los 5 días. No, que tienen 5 días. Puede Bueno, ser que Renato, lo hagan mañana. Pero igual puede ser que lo hagan hoy. Renato, que van a resolver tal vez, pero no tienen creo, que hacerlo. No creo que hayan convocado hoy a pleno para ir a hablar de otra situación. Van a resolver sobre esta situación. Y tampoco creo que los que van a conocer son los 14 magistrados titulares y un integrante. Ninguno se va a arriesgar a que Estados Unidos le dé muerte civil. ¿Qué es la muerte civil? Nominarlo en la lista Angels y inmediatamente, si usted le dan muerte civil, si usted tiene tarjetas de crédito, inmediatamente son canceladas. Visa, Mastercard, American Express, visa para viajar a Estados Unidos,
y comienza una retaliación por parte de Estados Unidos si estas personas votan En contra de la extradición. Así de sencillo. Y por esa razón es que no le dieron medidas cautelares. Bueno, aparte de que el auto acordado lo prohíbe expresamente. Pero considero yo, de que sí debe haber un seguimiento, pero no solo para esta sentencia, para las anteriores. Y debe haber una petición formal del Estado de Honduras para que todas las personas que han sido extraditadas regresen al país. Todas, extraditados y secuestrados como el señor Juan Ramón Mata Ballesteros. Deben regresar al país porque aquí únicamente se les permitirá cumplir con una media pena para poder gozar de un beneficio de libertad condicional en Estados Unidos. Los que están condenados a 7 años están haciendo 7 años. Marvin Ponce. Bueno, buenos días, Renato. Buenos días a los distinguidos juristas Varela y Calix, miembros del Foro Hondureño. Efectivamente es un día histórico en el país porque como puede ser que se resuelva hoy, me imagino que los magistrados ya tienen su voto. Pero hay que ver también el contexto, cuál es el contexto en el cual se va a dar esta extradición o no. Una es las motivaciones geopolíticas entre Honduras y Estados Unidos en el marco del expresidente Juan Orlando Hernández, las motivaciones políticas de los diputados, los congresistas y senadores demócratas más tirados a la izquierda en Estados Unidos, que han emprendido esta campaña, y también las motivaciones de un juicio que no se investigó en Estados Unidos, sino que surge de las declaraciones de extraditables y de juicios que se llevaron al hermano Juan Antonio Hernández. A Juan Orlando nunca lo investigaron por narcotráfico, sino que fue básicamente por lo que se dijo. Y de ahí porque también hay motivaciones políticas en este juicio y geopolíticas, geoestratégicas. Voy a mencionar 3 cosas que son importantes, que yo las viví en mi convivencia como asesor presidencial. Una fue el problema y la explosión de enojo de Estados Unidos cuando en el marco de la lucha contra el narcotráfico se decidió bajar o no bajar avionetas cuando vinieran cargadas de droga o sospechosas, si se le hacían 3 llamados de atención para bajar y que el ministro de Defensa podría definir si se bajaba o no una avioneta en el marco de un operativo en marcha. Esa decisión los Estados Unidos nunca la aceptaron y se dio un caso donde se bajó una avioneta y aparentemente venía 1 o 2 agentes de la DEA en esa avioneta. Permítame corregirlo. Eso fue en México. Permítame corregirlo. Información oficial. Honduras se bajó 2 narcoavionetas con 2 agentes de la DEA en cada una de ellas. Bueno. Honduras se bajó 2 narcoavionetas con 2 agentes de la DEA en cada una de ellas. Ese es uno de los elementos que disgustó fuertemente a Estados Unidos, una de las causas. La segunda causa fue la reelección presidencial. Yo me acuerdo que fui con el presidente de Estados Unidos a una reunión a Washington, al Departamento de Estado, al Departamento de Justicia, la DEA y otras agencias, y esa pregunta insistía mucho en el Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, donde decía: ¿no cree, señor presidente, que la reelección puede ser un elemento nuevo, que un pueblo de Estados Unidos, como Honduras, que no está acostumbrado a los cambios, podría afectarle? Que el lenguaje diplomático decía: no se reelija. El presidente decía: ¿no cree que podría afectar eso? Habían preguntas, pues, había inquietud de Estados Unidos. Al final, la reelección se dio y Estados Unidos se sintió también que no fue escuchado en ese momento, ¿verdad? Y el tercer elemento que genera para mí espacios geopolíticos es la construcción de Palmerola, ¿verdad? Donde también había un debate entre el Comando Sur, que sí dio el visto bueno, y elementos del Departamento de Estado y algunos sectores del Pentágono que no estaban de acuerdo con que se construyera Palmerola, ¿verdad? Esos elementos no dejan de ser, no pueden ser discordantes de un juicio
que se está llevando en este momento histórico, porque también tiene que ver también con Estados Unidos está acostumbrado a los presidentes dóciles, y Juan Orlando Hernández no fue un presidente dócil para Estados Unidos, fue incómodo para Estados Unidos por sus acciones. No obstante, a mi persona me tocó dictaminar la ley de extradición el tratado de extradición, la reforma del artículo 112. Y el 102. 112. 102, perdón. Está hablando de la Constitución. Sí, la Constitución, Sí. cuando se permite la extradición de hondureños Sí, al extranjero. 102. Nos tocó fuertemente. Y había un montón de diputados temerosos ahí. Y había un montón de diputados liberales temerosos y nacionalistas, ¿va? Que hasta pedían seguridad para aprobar ese tratado porque tenían miedo. Y claro, no era para menos, ¿va? Se estaba tocando unos temas de la narcoactividad y la delincuencia fuerte de Honduras en un momento histórico que estaba en pleno apogeo la narcoactividad. Me acuerdo que el presidente Hernández motivó y promocionó esa ley, ¿va? Entonces, bueno, que es la ley que ahora le van a aplicar a él. Esa ley también nos tocó hacer una serie de leyes. Entonces, hay motivaciones de carácter geopolítico, geoestratégico que las refería. Y las de carácter político son un grupo de senadores y congresistas de Estados Unidos que han hecho una campaña de lobby tremenda contra el presidente Hernández. En el marco del foro de Sao Paulo, en el marco de las luchas ideológicas de izquierdas, derechas, ha habido una campaña fuerte aprovechando estas menciones que han habido. Se puede ver a esa diputada Norma Torres tirando candela casi todos los días. Pareciera más diputada hondureña que senadora norteamericana, pues. Entonces hemos visto realmente motivaciones políticas también en este juicio, pues, que han presionado la campaña de lobby que ejerce Jeff Hearst desde Estados Unidos, un periodista freelancer pagado, y así como él hay 5 periodistas a tiempo completo mandando candela solamente para los temas de Juan Orlando y Tony Hernández. El grupo Pro Honduras Network, el otro grupo de ONG que están ahí generando lobby en Estados Unidos en contra del presidente, pues. Y a eso se suma también las grandes misiones de hondureños que fueron a Estados Unidos a mentir allá, como fue a mentir Salvador Narrala, como fue a mentir Luis Zelaya, como fue a mentir esta señora del Colegio Médico, y una serie de actores de la sociedad civil que supuestamente eran aliados de Juan Orlando Hernández y que después fueron así, no digamos lo que fue a decir el CNA del presidente Juan Orlando Hernández, porque esta gente cuando se enfrenta a los gringos habla más de la cuenta, hablan con odio, hablan con su percepción, le falta objetividad, y eso ha ocurrido realmente y eso se percibe en el ambiente, tal grado que ese tema no solamente es un tema de carácter jurídico, como muy bien lo ilustran los distinguidos juristas. El problema tiene raíces de otra motivación. Y ya en el plano jurídico, el presidente Hernández nunca fue investigado. Yo diría, ¿cómo Estados Unidos puede extraditar a alguien que le hizo ley de extradición, ley de extinción de dominio, ley de lavado de activos, la policía por aquí, policía por Tigres por allá, policía de orden público, que fortaleció a la fiscalía, que le dio 300 millones en un año y de ahí a 600 millones a la fiscalía para que investigara? ¿Cómo podría Estados Unidos ser tan malo o tan mal aliado como para después de un presidente se faja contra el narcotráfico, lo extradite? Solo porque dijeron que allá le dio $1 millón el Chapo Guzmán. Solo porque dijeron allá que aquel señor le dio $25,000 a Juan Orlando Hernández. O porque dijeron que financiaron campañas. No dudamos, Renato, y aquí lo hemos debatido, que el narcotráfico se metió a la política hondureña. No dudamos que el narcotráfico penetró la política hondureña fuertemente en alcaldes, en diputados y posiblemente hasta en presidentes. Había un señor que jalaba dinero para los expresidentes y que ahorita acaba de ser incautado un montón de bienes. Había señores que financiaron grandes campañas del narcotráfico, financió grandes campañas de diputados, ofrecieron dinero hasta para poner ministros. Eso no lo vamos a desconocer. Pero el presidente Hernández, sin el ánimo de ser un defensor, porque tiene un montón de defensores y le están pagando bien, yo lo que quiero decir es lo que yo viví con él, ma. Ese hombre se fagó por ese tema, pues. Entonces yo digo, o fue que nos jugó la vuelta el presidente Hernández haciendo leyes por acá y políticas públicas para el narcotráfico, y por otro lado estaba
traqueteando, como quieren decir Estados Unidos, que metió 5.000 toneladas de droga a Estados Unidos, que le iba a meter hasta por las narices droga a Estados Unidos, como dijo. Esas no son palabras del presidente, yo lo conozco bien. Pero también, entonces, lo que quiero conjugar aquí, que aquí hay motivaciones geopolíticas, geoestratégicas, motivaciones políticas y motivaciones jurídicas. Y en el plano jurídico, Estados Unidos nunca ha reconocido el Parlacén, porque el Parlacén es una idea de la Unión Europea, es el esquema europeo en Centroamérica, el SICA. Estados Unidos nunca le ha interesado la integración centroamericana. Ese es un tema que lo ha agarrado Europa. Entonces, aunque el tratado, claro que los diputados del Parlacén tienen inmunidad. Si cuando agarraron un diputado con droga en Nicaragua, que era diputado del Parlacén, lo tuvieron que llevar con lugar a formación de juicio. Tienen inmunidad, pero la inmunidad de sus respectivos países. Eso es lo que dice, la inmunidad de sus respectivos países. Bueno, y ahora aquí ya los diputados no tienen inmunidad, a no ser por lo que legislan. Pero la inmunidad se la tiene que quitar el Parlacén. ¿Y por qué? Porque así lo dice, y porque así hay un precedente. Un diputado X que fue capturado con droga en Nicaragua, para que fuera enjuiciado, se le tuvo que quitar la formación de causa, tuvo que el Parlacén decidir quitarle la inmunidad para que fuera ya sometido a juicio. Esto no ha ocurrido en el caso del presidente Juan Orlando Hernández. Entonces, esas cosas, pero como le digo, Estados Unidos. Entonces, aquí también viene la otra parte, y finalizo con esto, mi interlocución. Es si los magistrados de la Corte Suprema de Justicia van a aplicar justicia o la van a aplicar la justicia por miedo al peticionario, por temor a que le quiten la visa a su esposa, a sus hijos, y le manden su hijo que está en Estados Unidos para acá. No me juego mi visa y voto en contra del presidente. Esa es la disyuntiva que tiene un magistrado a la hora de tomar decisiones, sobre todo ahora que Estados Unidos, ya su política no es sancionar estados, sino que sancionar personas. Ahora Estados Unidos está sancionando personas con nombre y apellido. Ellos sancionan a este señor, quítenle las cuentas. Ha ocurrido en Nicaragua, ha ocurrido en Venezuela, ha ocurrido en El Salvador. Ellos sancionan ya personalidades. Entonces, ya la justicia de Estados Unidos y la política pública de geopolítica ya no es sancionar el Estado, sino que es sancionar personalidades. Entonces los magistrados, me imagino que se enfrentan también a ese temor de no les quiten la visa, y no solamente que no les quiten la visa, sino que lo sancionen jurídicamente para no poder hacer negocios, ni tener bufetes, ni nada por el estilo en el futuro cercano. Entonces, así está el escenario. Pero lo importante aquí es que yo considero también que si el presidente fuese extraditado a Estados Unidos, el presidente con un buen equipo de abogados rápido va a salir. Si salió Yanni, que tenía otras aristas en su juicio, no digamos él, que fue un hombre que se enfrentó al narcotráfico, a excepción de que desconozcamos otros argumentos que tenga la Corte del Distrito Sur allá en Nueva York y los fiscales, que no han sido conocidos por el dominio público y por nuestra experiencia en 12 años con el presidente Hernández. Entonces tú en principio no crees en los delitos que le imputa a Estados Unidos a Juan Orlando Hernández: tráfico de armas, crimen organizado y narcotráfico. Es que el tráfico de armas no está incluido en el tratado. Ese es un delito doméstico. El tráfico de armas no está incluido en el tratado. Es un tratado de drogas y otras cosas. Inclusive cuando se reformó la Constitución se habla de narcotráfico, se habla de terrorismo y se habla de Pero mi pregunta es, ¿crees o no en los delitos que le imputa a Estados Unidos a Juan Orlando o no? Pues yo no creo realmente. Yo no creo es que eso de conspirador, o será que no le entiendo la figura, pero conspirar es organizarse para llevar drogas. Y el presidente lo que estuvo aquí fue creando policías, creando leyes públicas. ¿Cuándo se habían incautado bienes en Honduras? ¿Cuándo se había aplicado una ley de extinción de dominio? Que sea buena, porque sí hay un montón de aristas de lo mal hechas que están esas leyes, pero sí se tomó la decisión de incautar los bienes de origen ilícito, dinero de narcotráfico, dinero de la trata de personas, dinero de otros ilícitos internacionales. Entonces, nunca había tomado decisiones. Si cuando estuvo Mel Zelaya se le planteó lo mismo y tuvo miedo. Cuando estuvo Pepe también tuvo miedo. Solo el presidente Hernández agarró la batuta y tomó la decisión.
Entonces, yo no creo que esa conspiración que se habla ahora sea motivada por cuestiones de trabajo en la lucha por el narcotráfico, excepto, como le digo yo, y ahí sí yo no puedo meter las manos al juego por nadie, lo que no conozco de las cosas que están escritas en el juicio, como decía el abogado, que podría ser que le tengan pruebas. Okay. Pero por lo que se ha dicho, por lo que he leído de los juicios, por lo que motiva la extradición, el tema, por ejemplo, de ese tema de las armas, ese tema no aplica al tratado, este es un tema doméstico. Porque el delito, según dice el tratado, debe de haberse cometido en el país que lo requiere. Y si manejó armas, tuvo que haber manejado armas en Estados Unidos, traficar armas en Estados Unidos, y eso no ha ocurrido. El delito. ¿Tú cómo lo sabes que no ha ocurrido? Porque ellos hablan, cuando yo leí el juicio, habla de que él proporcionó armas y que facilitó armas y que permitió armas para que eso sirviera como elemento para traficar droga. Pues es lo que dice el juicio. Entonces, esos delitos, esas dos conspiraciones segundas, no están entabladas en el tratado. Ya solo falta 12 minutos para que la Corte inicie el pleno y comience a debatir esta apelación de la defensa de Juan Orlando Hernández. Para el abogado Oscar Calix, la Corte resuelve hoy. Para mí también. Para Marvin Ponce también. ¿Y se lo llevan? Hoy mismo, en la noche. No sé, bueno, no puede ser. No es que tú dices. Renato. Ok, solo permítame unos segunditos. Para el abogado Jonathan Varela, no. Van a ocupar los 5 días posiblemente que tienen para emitir el fallo correspondiente. Vamos a la pausa, luego seguimos escuchando a los panelistas de esta mañana en Frente a Frente, Marvin Ponce, Jonathan Varela, Oscar Calix, y también me dicen que hace algunos minutos el expresidente de la República ha divulgado una carta dirigida a Honduras, a los hondureños. Muy bien, la vamos a leer también. Bueno, esto es lo que ha escrito la primera dama de la República. Un primer tuit que dice: comparto carta abierta a la nación escrita por Juan Orlando Hernández de su puño y letra. Juan Orlando es inocente de estas acusaciones. En Dios está puesta nuestra fe y confianza. El segundo tuit de la abogada Ana García dice: compartí carta abierta a la nación escrita por Juan Orlando Hernández de su puño y letra. Aquí la transcripción de su carta. Lo reitero, Juan Orlando es inocente de estas acusaciones, víctima de una venganza y conspiración. En Dios está puesta nuestra fe y confianza. Y bueno, aquí está la carta. No la voy a leer toda porque intenté leerla y hay palabras que, como es escrita del puño de él, hay algunas palabras que no las logro entender. Dice: es muy doloroso lo que estoy viviendo. Es muy duro estar separado de mi familia, mis seres queridos, privado de ambas cosas. No, se me va a hacer muy difícil leer la carta, así que le voy a sugerir a Vivian Montoya que ella, aquí está, bueno, esto es otra cosa. ¿Me pueden acercar, por favor, la pantalla? Es muy doloroso lo que estoy viviendo. Es muy duro estar separado de mi familia, mis seres queridos, privados de tantas cosas. Cuando pienso en mis nietas, Violeta y Olivia, se viene a mi mente la posibilidad de no verlas nunca más, que no podré entregar a mis menores hijas, Daniela e Isabela, cuando decidan casarse, que no podré ver Honduras y su gente. Todo cambió. Todos los planes que tenía para mi retiro después de tantos años de trabajo, al final concluyo en la posibilidad
de que al enfrentar cargos por 3 cadenas perpetuas, podría llegar a convertirme en un muerto en vida. Vean un ejemplo. Mi abuela Chayo murió al inicio de mi detención. No solo no pude asistir a su sepelio, tampoco pude llamar a mi madre Elvira, o a mis tíos para decirles que al igual que ellos sentía un profundo dolor por la muerte de su mamá, mi abuela Rosario. Nunca creí que esta lucha por la paz de nosotros los hondureños me llevaría a convertirme en un privado de libertad. Nunca creí que la respuesta a muchos años dedicados al trabajo por la seguridad nos llevarían a ser calificados como narcoestado. Sabía que esta lucha no sería fácil, tendría muchos riesgos. También creí que con la voluntad sincera de las instituciones y sectores del país, más el acompañamiento activo de nuestros socios aliados, sería un ganar-ganar. Soy inocente, soy víctima de una venganza y una conspiración. Estoy seguro que Dios me hará justicia. Esto es una venganza de los carteles. Es una trama orquestada para que ningún gobierno vuelva a hacerles frente. Parte de esa conspiración ha sido una campaña de odio y desinformación. Pero es evidente, las contradicciones de los delincuentes, juicio tras juicio, mienten y se contradicen. Además, que también es evidente que después de entregarse o ser capturados, pasaron meses, años declarando y nunca me mencionaron, hasta que iniciaron la ejecución de su venganza y además buscando reducir sus condenas y devolución de sus bienes, entre otros beneficios. Hace poco leía lo que dijo Alfredo Landaverde. El pueblo, todos nosotros, sabemos quiénes son. No solo yo, porque trabajé en la policía. La gente común sabe quiénes eran los jefes del crimen organizado en sus municipios, en su comunidad. Y yo agrego, Dios nos conoce a todos, no solo en nuestras acciones, también en pensamientos. Miren, este párrafo, si lo analizan a fondo y nos damos unas horas que no las tenemos para frente a frente, aquí hay un mensaje subliminal. Hace poco leía lo que dijo Alfredo Landaverde. El pueblo, todos nosotros sabemos quiénes son. No solo yo, porque trabajé en la policía. La gente común sabe quiénes eran los jefes del crimen organizado en sus municipios, en su comunidad. Y yo agrego, dice el expresidente, Dios nos conoce a todos, no solo en nuestras acciones, también en pensamientos. Ojalá no sea tarde. No sea tarde para nosotros como familia, no sea tarde para quienes han sido sorprendidos porque dudan de nosotros o les creen a los delincuentes. No sea tarde para Honduras, no sea tarde para los pueblos que quieren vivir en paz. No sea tarde y que sufran la pena de reconocer que tomaron esta trama, estas acusaciones a la ligera o cayeron en la desinformación. Si es tarde, no podrán justificarlo frente a sus familias, colegas y frente al juicio de la historia. Solo espero que se haga justicia, que se respete el derecho que nos asiste a las personas y a las naciones. Si así fuera, esta trama se para de inmediato. Creo en Dios, sé que Él es justo. Él es nuestro juez. Conoce nuestros pensamientos y actuaciones. De Él nada escapa. También entiendo que Él tiene sus propósitos, sus planes y su forma de hacer las cosas. En Él está mi fe y mi confianza. Quiero agradecer a todos los que oran y nos tienen en sus pensamientos con buenos deseos. Y aún aquellos que nos adversan, les digo que los perdonamos. Esto porque cuando hablamos con Ana, mi madre, mis hijos, hermanos y seres queridos, me doy cuenta de sus oraciones y buenos deseos. Soy inocente, confío en la justicia y misericordia de Dios. Tegucigalpa, 27 de marzo de 2022, bendiciones. Juan Orlando Hernández es
la carta que dice su esposa Ana García escribió de su puño y letra el expresidente de la República. Los abogados presentes en el set afirman que no tiene inmunidad del Parlacén el expresidente. Que no tiene inmunidad del Parlacén el expresidente, como lo dice Marvin. Ya van a exponer sus puntos de vista después de la pausa. Y además seguiremos escuchando las argumentaciones legales de la defensa del exgobernante y los criterios jurídicos de nuestros panelistas aquí presentes, Jonathan Varela, Oscar Calix y del mismo Marvin Ponce. Argumentos de Félix Ávila. El primero dice es que según el tratado suscrito entre Estados Unidos y Honduras, ¿en qué año fue? ¿En 1909? Sí. Ninguno de los dos estados contratantes estaba obligado, dice, a extraditar a sus connacionales. Y segundo, son las penas que desde ya se anuncian contra Jo, de 3 cadenas perpetuas. Él mismo lo admite en la misiva de hace algunos minutos. Que eso es una violación a los derechos humanos. Sí. Bueno, esos son los argumentos de Félix Ávila. Hay otros argumentos. Ya voy con Tony Munguía, porque entiendo que ya... mejor que Tony nos diga así brevemente, Tony, ¿comenzó ya el plenario ahí de los magistrados de la Corte Suprema o todavía no? ¿Qué sabes? Buenos días, Renato, buenos días a sus invitados, los togados de diferentes ramas del derecho. Bueno, Renato, estamos ubicados afuera de la Corte Suprema de Justicia, en el Poder Judicial. Mire usted, yo le muestro que hay un resguardo policial a esta hora de la mañana y referente a su pregunta que usted me hace, están convocados los magistrados entre 8:30 a 9 de la mañana para votar la ratificación o la revocación de la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández. Posteriormente, lo que se dé aquí pues se da en conferencia de prensa a través de la vocería del Poder Judicial, y este es el ambiente que se vive aquí previo a los alrededores del Palacio de Justicia aquí en el Poder Judicial. Están resguardando la seguridad porque posiblemente vengan personas aquí a manifestarse y para no permitir actos violentos que según la policía tiene entendido que hay una estructura criminal que está participando en estos actos violentos. Ellos han resguardado los diferentes portones. Este portón que usted está viendo es el portón de acceso a los empleados, el portón vehicular. También en la parte peatonal, el portón peatonal también está resguardado, y donde entran también los magistrados es un resguardo policial también de policías. También en los tribunales de sentencia también tenemos entendido que hay un resguardo de policía, de agentes de la Policía Nacional. Lo que estamos viendo en estos momentos son agentes de las fuerzas especiales más conocidos como los Cobras. Tenemos entendido entonces, Renato, que entre 8:30 a 9 de la mañana se reúnen los magistrados, los 15 magistrados, votan a favor o en contra de que se extradite el expresidente Juan Orlando Hernández, y tampoco hay una fecha si se llega a aprobar esta extradición, no hay una fecha específica. Ellos se ponen de acuerdo con la Secretaría de Seguridad, con las Fuerzas Armadas, y así pues llevar a cabo lo que es la extradición a los Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros nos mantenemos pendientes junto a mi compañero Cristian Muñoz a esta hora de la mañana desde el Poder Judicial. Regresamos si no tiene una consulta. No, Tony, muchas gracias, muchas gracias. Estamos pendientes de ti para cualquier otra información. Según lo que yo colijo de Tony, ya tiene cada quien su decisión. No va a haber mucho debate en ese pleno entonces, solo van a ir a votar si se acepta o se rechaza la apelación de los defensores del expresidente Hernández. Bueno, salgamos de las dudas que sembró Marvin. ¿Hay inmunidad para los diputados al Parlacén o no lo hay? No lo hay. Ellos se despojaron de esa inmunidad mediante una reforma. Sí. No existe inmunidad. Y el mismo... En cuanto a un tema tratado por el... Solo que complemente eso de la inmunidad del abogado Jonathan Varela. Sí, lo que pasa es que aquí tenemos nosotros lo que es el documento orgánico del
del Parlamento Centroamericano y establece quiénes integran el Parlamento Centroamericano. Y entre el numeral 2, inciso B, establece los presidentes de cada una de las repúblicas centroamericanas al concluir su mandato. Después establece, los integrantes del Parlamento Centroamericano tendrán la calidad de diputados centroamericanos, no están ligados por ningún mandato imperativo, gozarán de las inmunidades y privilegios a que se refiere el artículo 27 de este instrumento y no tendrán responsabilidades en tiempo alguno por las opiniones y votos que emitan en relación con los asuntos vinculados en el ejercicio de sus cargos. Si nos remitimos al artículo 27, establece claramente, dice, inmunidades y privilegios de los diputados ante el Parlamento Centroamericano. En el estado donde fueron electos, de las mismas inmunidades y privilegios que gozan los diputados ante los congresos, asambleas legislativas o asambleas nacionales. En los demás países centroamericanos, en las inmunidades y privilegios que para los agentes diplomáticos se establezcan en la Convención de Viena No, está claro sobre eso. relacionados diplomáticos. Entonces, no, en Honduras no hay. Sí. No hay. Sí. De las inmunidades que establezcan sus respectivos los congresos, países, sí. sus congresos. Sí. Y aquí tú sabes que no hay inmunidad, a no ser para aquello que tenga que ver con el ejercicio legislativo estrictamente. Entonces está claro, no tiene inmunidad. el No Parlacén. tiene inmunidad. No tiene inmunidad. No, Decía, no tiene. abogado. Sí, decía el abogado Varela de que de acuerdo a la Constitución de 1982 no existe tratado, lo cual no comparto. Recordemos que de acuerdo a nuestra Constitución tienen el mismo rango tanto el tratado como la Constitución. La Constitución estuvo frenando durante 95 años que tiene de vigencia el tratado, la extradición. O sea, tuvimos un tratado suscrito, pero la Constitución no lo permitía. ¿En qué Aparte- fecha se suscribió el tratado del 1909, No, el del 15 de Parlacén, enero. El del Parlacén. 15 de enero de 1909 se suscribe. No, ¿y por qué preguntas del Parlacén? No, esa fue una Porque reforma cuando- del 2012 en adelante No. que se despojan de la No, pero inmunidad. pero es que el vinculante es el tratado originario. En que fue- 1995, con el gobierno del 1995. presidente Reina. Sí, y en ese momento no había, había inmunidad. inmunidad. Pero Había con el inmunidad, gobierno- pero todavía no se ejecutaba un tratado. Sí. ¿Por qué? Porque había una prohibición expresa en la Sí, Constitución, pero, el artículo 102, que ahí prohibía. solo le pregunto, no aplica la retroactividad de la ley ahí. Es que la ley es retroactiva cuando favorece a la persona imputada. Pero recordemos algo, y el expresidente tiene razón. Él no ha sido vencido en juicio. Y con la extradición no se está diciendo que él es culpable o inocente. Eso se va a esclarecer en Estados Unidos, no es acá. La Corte solo va a establecer si procede o no procede la extradición. Así es. Ok. Para mi criterio, procede la extradición de él, pero condicionada. ¿Y condicionada a qué? A que solo debe ser juzgado por hechos posteriores, como reitero, el 27 de febrero del año 2012. Segundo, un buen punto que tocó Marvin Ponce. En cuanto a lo de las armas, es cierto lo que él dice. En los 22 delitos que establece el tratado no está la posesión o tráfico de armas. No es un delito por el cual él deba de ser juzgado en Estados Unidos. Ahora, por el delito de tráfico de drogas, sí, pero también hay que hacer mucho análisis en cuanto a que el tratado establece que la conducta que se va a juzgar sea delito en ambos estados. Por ejemplo, la conspiración no es delito en Honduras, excepto cuando se conspira para asesinar al presidente de la República o un presidente de cualquiera de los tres poderes del Estado o un presidente de otro país. Y la conspiración es una cadena de eslabones que no necesita que usted tenga conocimiento de que se va a cometer un delito o que usted haga actos para que se cometa un delito. Ejemplo, si en Estados Unidos logran acreditar que el señor expresidente le pidieron que nombrara a un director departamental en Colón, otro en Cortés, otro en Atlántida y otro en Copán, y que estos facilitaban
el tráfico de drogas o el transporte de drogas por este corredor forma parte de esta conspiración y puede ser condenado. En Estados Unidos existe un caso de un taxista colombiano que fue extraditado a los Estados Unidos por el simple hecho de ir en 2 ocasiones al aeropuerto a traer a un ruso. Ese ruso era la persona que, de acuerdo a la acusación de Estados Unidos, era la encargada de fabricar los narcosubmarinos. Cuando hicieron la investigación vieron que la tecnología que usaban era rusa. Y investigaron cuántos rusos habían llegado a Estados Unidos. Y después investigaron de esos que llegaron a Colombia, y vieron quiénes habían llegado y vieron quién tenía la capacidad, el conocimiento para participar en una fabricación de un narcosubmarino. Y dieron con esta persona. Y sucede que ese taxista aparece con un nombre esperando a esa persona, lo lleva al río Magdalena, meses después lo vuelve a dejar al aeropuerto, meses después lo vuelve a ir a recoger en una segunda ocasión y meses después lo vuelve a ir a dejar al aeropuerto. Por ese simple hecho, sin que ese taxista que estaba ejerciendo un trabajo fue llevado a Estados Unidos y condenado a 10 años. ¿Qué significa? Que la conspiración no tiene usted que tener conocimiento para qué o por qué razón. En Honduras no está penalizada la conspiración para estos efectos, narcotráfico. Por eso, reitero, si usted permite que su vecino ponga orden en su casa, después no se queje. Y, desgraciadamente, el señor expresidente aparece como firmante en la reforma al artículo 102. Y aparece también como presidente en ese periodo, en fecha 27 de febrero del año 2012, otro mencionado en ese mismo expediente. Hablo del expresidente Lobo Sosa. De acuerdo a los medios, este es uno de los co-conspiradores. Usted habló también de que salió Yanni. Importante, Yanni no fue extraditado, Yanni se presentó voluntariamente. Y no obstante que en Estados Unidos el procedimiento usted se pueda declarar culpable de una situación que aunque en Honduras no sea delito, pero en aquel país sí es delito, usted puede aportar pruebas para establecerle al juez y al fiscal de que su participación no fue dolosa y que su perjuicio y que el perjuicio que usted ocasionó no fue voluntad suya, porque lo que más se penaliza en materia penal es su voluntad. En el caso, por ejemplo, Juan Ramón Mata Valdurraga, él fue condenado, escuche bien, únicamente por dar un número de BB-PIN. Y eso es la sentencia de él. Y entonces él es parte de una conspiración únicamente por haberle proporcionado a un colombiano el BB-PIN de uno de los cacheros. Y al uno de los cacheros proporcionarle el BB-PIN de ese colombiano, que en varias ocasiones, de acuerdo al expediente, se lo pidió y al final, en una ocasión, él le dice, mira, aquí hay una persona que me pide tu Pero BB-PIN. repítale a Marvin, ¿por qué es conspirador, Jo? Yo no estoy diciendo que es conspirador. Yo lo que estoy diciendo que para ser parte de una conspiración usted no debe estar enterado qué es lo que va a hacer esa otra persona. Muy bien. ¿Usted quería agregar algo, abogado? No, sí, muy interesante todo lo manifestado tanto por el doctor Marvin Ponce como por el abogado Calix. Pero también existe lo que es la aprobación de los tratados de Montevideo para regular los tratados. Entonces tenemos aquí nosotros algo muy importante. Dice, del régimen de la extradición. Esto está vigente, Honduras es signataria de esto. Sí. Y estoy seguro que la Corte tiene que observar todo esto. Por eso yo digo, hoy van a conocer, van a ver qué fue lo que planteó la defensa. Varios de los argumentos que establece el doctor acá, Calix, ya lo dijo el juez natural. Es del 2012 para acá. Nada puede ser, porque no hay efecto retroactivo. En los tratados no hay efecto retroactivo. Ni en ninguna ley, hay prohibición incluso. Dice el régimen de extradición de Montevideo. Los estados signatarios se obligan a entregarse los delincuentes refugiados en su territorio siempre que concurran las siguientes circunstancias. Delincuente, solo es el delincuente condenado, refugiado. La persona condenada.
o refugiada o que esté en otro país, pero ya fue sentenciado, ya es un delincuente. O sea, todos esos términos tenemos que verlos. Ahorita lo que tenemos es un acto procedimental, algo realmente casi administrativo, que es si procede o no la extradición, pero no se está juzgando. Es que eso lo sabemos. Sí, pero eso lo sabemos. Que no lo están juzgando. Ese es un error. Es que el tratado entre Honduras y Estados Unidos está para extraditar acusados y condenados. ¿Por qué? Puede ocurrir que una persona sea hondureña, comete un delito en Estados Unidos, esté en prisión, se fuga y regresa a Honduras. Este tratado es para esos efectos, para poderlo traer de nuevo a Estados Unidos. Estamos en un Entonces caso. estamos hablando de condenados. Estamos hablando del y si caso. estamos hablando de personas que no han sido condenadas, porque el tratado no solo es para condenados, el tratado es para personas imputadas de un delito. Es más, este tratado establece que si el señor expresidente hubiese estado juzgado, o sea, con una acusación, y dice que podría haber estado con medida o confianza, el tratado, o sea, la extradición de esa se va a suspender o se va a paralizar mientras él aclara su situación jurídica, que ya ocurrió en Honduras. Mi cliente, el que de Dios goce, con Jaime Rolando Rosenthal Oliva. Sí, pero es que no estamos saliendo del tema. A él lo piden en extradición, pero él tenía un proceso en Honduras y por eso el magistrado estableció que se quedaba en suspenso la extradición en virtud de que él tenía 2 procesos aquí. Bueno, eso está bien claro. Bueno, quiero seguir porque hay un régimen de la extradición y hay algo que regula las extradiciones a nivel mundial, que es lo de Montevideo. Entonces le estoy diciendo yo que la Corte tiene que observar esto también. No estoy diciendo que vayan a dejar a la persona que nos ocupa aquí, ni estoy diciendo que la vayan a extraditar. Estamos dando una opinión objetiva. Dice que la nación que reclama el delincuente tenga jurisdicción para conocer y fallar en juicio sobre la infracción que motiva el reclamo. Que la infracción, por su naturaleza de gravedad, autorice la entrega. 3. Que la nación reclamante presente documentos que tengan sus leyes, autoricen la prisión y el enjuiciamiento del reo. Ya tiene que tener la condición de reo. Que el delito no esté prescrito con arreglo a la ley del país reclamante. Y último, que el reo no haya sido penado por el mismo delito ni cumplido su condena. Aquí hay algo muy importante también. Los hechos que autorizan la entrega del reo son respeto a los presuntos delincuentes. Respecto a los presuntos delincuentes, las infracciones que según la ley penal de la nación requiriente se hallan sujetas a una pena privativa de libertad que no sea menor de 2 años o otra equivalente, que era lo que se refería en cuanto al doctor Félix, hablaba en eso, de parte de la defensa. Pero ¿desde cuándo, cuántos casos los ha resuelto el Pleno de Magistrados de las solicitudes de extradición? 32. No, a muchos, todos los ha resuelto el Pleno. En todos los casos no se ha apelado, no se ha apelado en todos los casos. ¿Es el primer caso que se apela? Creo que son 3. ¿Cuántos casos se han apelado? 3. Yo todos los apelé. ¿Todos los apeló usted? Sí. ¿Lo resolvió el Pleno? ¿Lo resolvió el Pleno? En uno gané parcialmente, en los demás no, pero todos se fueron. Todos se fueron. Mire, y lo que está leyendo él es el Tratado de Montevideo de 1932. Sí. Es cierto, Estados Unidos es signatario, Honduras es signatario. Todos son signatarios. El que es primero en tiempo es primero en derecho. Este tratado es de 1909. Y el artículo 1 establece: el gobierno de Honduras y el gobierno de los Estados Unidos convienen en entregar a la justicia, a petición de uno, de otro, hecha con arreglo a lo que este convenio se dispone, a todos los individuos acusados o convictos de cualquiera de los delitos especificados en el artículo 2. Okay. Acusados o convictos. ¿Quién es acusado? La persona que se le ha presentado un requerimiento fiscal o una acusación. ¿Quién es convicto? La persona que ya fue condenado y que se pudo haber evadido. Entonces, este tratado habla de las 2 personas. El que tiene la calidad de acusado, de imputado, es más, el señor expresidente es inocente. El hecho que la Corte establezca de que
lo envía a Estados Unidos, no significa que Sea con esto culpable. él es culpable. Él tiene que irse a defender allá. Y como ha pasado con todos, se van a defender allá. Claro. Lo cierto, Pero, Renato, pero nadie es absuelto allá. sí. Sí, Bueno, tenemos el caso de O.J. Simpson, que fue No, absuelto. no, yo me refiero a los nuestros. Sí, al a caso quienes- concreto. Nuestro- ¿Quién ha sido absuelto de los que han de los que ha extraditado a Honduras? allá? Ninguno. 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 Bueno, y los ninguno. que se han sometido a juicio, todos han sido condenados a cadena perpetua. Los que tienen penas de 7 años, Dignavalle, los que tienen penas de 12 años, es porque han llegado a un arreglo de declararse culpables, pero de algo que sí hicieron. Por ejemplo, en el caso de Gianni Rosenthal, habían muchas falacias de atinencia por parte de los cachiros. Ellos establecían de que eran socios del banco, falso. Se llevó toda la documentación. Ellos no fueron capaces de presentar un solo título que estableciera que siquiera tenían cuenta. Pero ni recibió siquiera una pena, tenían pero cuenta. recibió una Sí, pena, recibió una recibió una pena de pena. 36 años, de 36 meses, pero por el hecho de haberles comprado ganado y que esa carne fue exportada en un porcentaje a Estados Unidos y que eso ocasionó un perjuicio en la economía de los Estados Unidos. ¿Qué Y quieres por eso decir, lo Marlon? declaró No, culpable. que en la riqueza de la interpretación del derecho y de las diversas leyes que hay, tratados, convenciones relacionadas a este tema, en este caso, precisamente la defensa presentó en sus agravios de que la Corte Centroamericana se pronunciara sobre el tema de la inmunidad o no inmunidad. Porque aquí lo podemos decir, pero tal vez los abogados tengan otras tesis. Eso es Entonces, importante. un órgano conocer el vinculante fondo. tuvo que haberlo dicho, pues, si hay inmunidad o no hay inmunidad, independiente, porque cada quien tiene sus propios argumentos. Entonces, el juez aparentemente no permitió que se dieran esos 10 días para poder escuchar la opinión de la Corte Centroamericana, y es una de las quejas que ha tenido la defensa. Pero en todo caso, lo que está claro es que la Corte se enfrenta a un tratado que en el 2009 está orientado básicamente a no nacionales, sino que a extraditar internacionales, o sea, extranjeros. Por eso es que dice ahí, ningún Estado estará obligado a poder extraditar a sus connacionales, ¿va? Y los únicos que se extraditaban eran extranjeros. Y dentro de los extranjeros hay precedentes de que hubieron peticiones de extradición de extranjeros que se negaron. José María Palacios, en una sentencia, no permitió que el haitiano, aquel que vino de los Mira, No fue José Mira, María Palacio. mira, No fue José María Pero Palacio. es que yo no sé, yo me confundo. El espíritu de esa reforma del 102 de la Constitución, impulsada por Joy y Pepe Lobo, era extraditar a nacionales. Sí, claro. Es que ahora no entiendo las interpretaciones. No, el es espíritu que- de es ese. que- es que es un error, es un ¿Para error. qué se reformó el 102 de la No, Constitución? es un error No he terminado, no he terminado. Es un error de interpretación No, de, no estoy de Marvin es Ponce. que no he terminado. En este momento me imagino que esa era la intencionalidad, ¿va? Que así como decía, los refugiados de otros países que venían y los pedían un Estado, los mandaban. Ahora, con la reforma, obviamente, el 102, el objetivo básicamente era que los narcotraficantes, Correcto. crímenes de trata de personas, terroristas, fueran extraditados cuando Estados Unidos. Y Renato. eso, entonces lo único que no se reformó el tratado, sino que se reformó la ley en Honduras, la Constitución en Honduras. Tuvo que haberse reformado el tratado Sí. y no la ley, no la Constitución en Honduras. Pero bueno, eso ya lo hicimos y con esa intención. Y el presidente Hernández es el vanguardista de esa ley y ahora le toca que le apliquen esa ley a él. Que Renato. Y en consecuencia, lo que sí está claro es que tiene bastante bagaje los magistrados para poder decidir. Lo único que este es el único de los juicios que está llegando a su fin en todo el proceso. Normalmente, como decían ustedes, habían 3 apelaciones, algunas pegaban, otras pegaban. Este está llegando realmente hasta la última etapa del juicio. Y con la connotación que es el expresidente, todo el morbo que se juega aquí, y también otros elementos extrajurídicos, por así decirlo, que es el temor de la Corte Suprema de Justicia, que se dice que no se extradita, aunque con argumentos jurídicos sea iniciada una lucha política para quererla desarticular por parte de los sectores que quieren una constituyente, que también está en el juego, porque también esa angustia del fuera Jo, esa angustia de que Jo vaya para Estados Unidos y que Juanchi va para Nueva York, esa angustia se puede ver reflejada con una sentencia de la Corte en contra de todos sectores que adversan que el presidente se quede en Honduras.
Y eso podía iniciar una guerra política que puede trascender a otros niveles. Y quizás esa va a ser una de las motivaciones porque la Corte también se vea presionada a tomar esta sentencia. Hay algo bien importante que quiero, con la pregunta que usted hizo, sobre cuánta gente se ha ido. Ya ha resuelto la Corte. Tenemos que tener mucho cuidado con la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Son 3 sentencias de igual manera. Entonces, creo que ya han habido 3. Si no me deja mentir, sí, creo que ya han habido 3. Y si las 3 han resuelto, pues ya supongo que alguien tiene que alegar jurisprudencia, que en este caso no va a ser la defensa, sino que va a ser el gobierno de Estados Unidos, o la otra parte, quien sea, quien represente a la otra parte. Porque como bien lo decíamos al principio del programa, aquí no se están dando los principios procesales. ¿Por qué? Porque no está la contradicción, solo hay una de las partes. Pero sí es importante, ojo con la jurisprudencia, muy importante que observemos eso también, aparte de los tratados, los convenios, de los que Honduras forma parte, las pruebas presentadas, los documentos, los alcances y todo lo demás. ¿Sí, abogado Renato, tiene un error de interpretación el amigo aquí, Ponce, en cuanto a la extradición de no nacionales. Okay. Se pide extradición cuando la persona se encuentra en su país. Por ejemplo, el 27 de febrero, de enero, día de la toma de posesión, se presentó la acusación en Estados Unidos y salió la orden de captura. Si Juan Orlando hubiera sido detenido en Nicaragua, en Guatemala, España, no hubiese existido proceso de extradición, porque él no es nacional de esos países que acabo de mencionar. Entonces, solo se pide cuando usted se encuentra en su país de origen la extradición. Hay un tratado que 197 países han suscrito de Interpol y que crea Interpol. ¿Y es para qué? La persona, nosotros tenemos un antecedente de un hondureño detenido en México y no fue extraditado. Tenemos el antecedente de un argentino detenido en Roatán y no hubo proceso de extradición. A los 5 días lo mandaron. ¿Hacia sus países de origen? Sí. No, hacia el país que lo está pidiendo. Estados Unidos lo pidió a este argentino y fue enviado a Estados Unidos. Sí existe jurisprudencia, como lo ha dicho él, hay varios, el caso de Lobo, el caso de los Valle, el caso de Don H, todos esos casos fueron apelados y la Corte confirmó. Pero sí procede la extradición, ¿por qué? Porque los requisitos para que se dé una extradición es que existe una causa penal, existe una orden de captura y existan las pruebas en el país que requiere de la culpabilidad de esa persona. El proceso de extradición es un proceso de segunda instancia. Aquí no se va a establecer si hay culpabilidad. Sí, ya lo hemos dicho. Establecemos que existe una petición. El abogado Oscar Cali cree que esto queda resuelto hoy. Yo puedo estar equivocado porque no soy experto en esta materia, yo no soy estudioso de esta materia penal, pero yo solamente las motivaciones es lo que he leído y quizás pueda estar equivocado en algunas percepciones. Lo que sí está claro es que curiosamente, como la justicia de Estados Unidos también, como lo dijo doña Norma Torres, políticamente, que al solo cambiar gobierno iba a ser enjuiciado. Entonces, como el político estadounidense Norma Torres y otros afirmaron eso, y el mero día que tomó posesión se presenta a la justicia en un tribunal que supuestamente es independiente del tema político en Estados Unidos. Entonces, ahí vienen otras aristas que también se ven en este juicio. ¿Tú crees que Estados Unidos sea capaz, con un aliado en su momento, como lo fue Joe? Tú primero dijiste que lo que lleva a romper las relaciones de Joe con Estados Unidos es que Honduras bajó 2 narcoavionetas. Tú dijiste con un agente de la DEA. La información que yo tengo que fueron 2 narcoavionetas con 2 agentes en avionetas diferentes. Mencionaste otro argumento, que fue la reelección presidencial, y que eso molestó a Estados Unidos, y que tú crees son factores que derivan ahora en esta solicitud de extradición de Estados Unidos. Mi pregunta es, ¿tú crees que Estados Unidos sea tan perverso en fabricarse esas imputaciones de narcotráfico,
tráfico de armas. ¿Qué más? ¿Cuál es la otra? Conspiración. Y conspiración contra alguien que en su momento fue su aliado, que hasta ayudó para reformarles la Constitución y que se extraditaran a nacionales. Sí, yo no creo que algo, claro que tiene que haber algún fundamento de derecho, yo no voy a desconocer. Nosotros hemos sido aliados de Estados Unidos y cuando Estados Unidos nos pidió que ya por la situación de la violencia que había en Centroamérica, por el tema de la droga, había necesidades de reformar la Constitución y nos peticionó, no fue una inspiración hondureña. Me acuerdo que Arturo Corrales llegó de nosotros a promoverlos y a todo eso, y el presidente también impulsó esa ley, ¿va? Y él como en su condición de canciller, que había habido una petición directa a Honduras, y nosotros pues creíamos que realmente por tanto muerto que había, con tanta situación complicada, con la policía también en una condición complicada, pues había que tomar decisiones en ese momento. Renato. Y yo no dudo de que Estados Unidos tenga sus argumentos jurídicos. Lo que sí le estoy contando yo, lo que yo vi, todas las acciones que se hicieron aquí en contra del crimen organizado. Entonces, a mí me extraña que alguien que haya metido tanto su mano en el crimen organizado también esté vinculado también a la otra cosa. Y si Estados Unidos tiene otros elementos de los que yo desconozco, pero si es por lo que dijo el Chapo Guzmán, o por lo que dijo el otro señor, o por lo que se dedujo de la conspiración de... Chapo Guzmán no ha declarado. Chapo Guzmán lo que dijeron fue a juicio, no declaró. No, lo que dijo Alexander Ardón dijo que Chapo Guzmán le había mandado $1 millón y el otro dijo que Juan Orlando ya le había dicho que le iba a meter hasta por las narices droga a Estados Unidos. Entonces, todas esas cosas, yo me imagino que en Estados Unidos, sin conocer el contexto en su totalidad, algunos jueces, y de acuerdo a la petición de los fiscales que hay en Yucca, ¿va? Entonces yo creo que por eso está motivando el juicio. Por eso. Pero nosotros como aliados de Estados Unidos hemos apoyado todas esas cosas, le apostamos. Y hoy que Estados Unidos está más aliado que nunca con nosotros, pues ni modo, yo me imagino que la extradición ya está casi dada. Pues los magistrados ya llevan su argumento escrito y van a dar su voto y lo van a mandar por correo electrónico y ahí se va a armar el acta y ahí es presencial. la decisión. Oye, presencial. Para concluir con usted este segmento, ir a la pausa. Es que usted habló que no cree que los Estados Unidos sean tan perversos, dijo. Sí, lo hice como un como balance. pregunta en función de lo que estaba diciendo Marvin. Sí. Estoy de acuerdo, pero es que en Estados Unidos no juzgan los jueces, sino quien determina la culpabilidad y la inocencia es el pueblo a través de un jurado. Entonces, todos han ido a jurados. Entonces, lo que el juez determina es la pena. Esa es otra cosa. Los alcances de lo que dice el jurado. Entonces, también tenemos que tomarlo en cuenta. Creo que para que se den este tipo de cosas deben de haber los indicios suficientes y racionales para que el juez del Condado Sur de Nueva York haya emitido una solicitud de extradición. Correcto. Y que, lógicamente, el juicio se va a desarrollar con todas las garantías que establece la ley de Estados Unidos, allá en Estados Unidos. Por eso es que es tan novedoso este juicio. No solo es la figura del expresidente, sino que se suponía que el expresidente estaba trabajando para combatir totalmente la narcoactividad, el lavado de activos, y luego vienen los fiscales y a raíz de investigaciones y de declaraciones también le construyen un expediente al expresidente hondureño de que él andaba en estas mismas actividades. Ahora, en el juicio, si lo extraditan, que se va a desarrollar en Estados Unidos, los fiscales están en la obligación de presentar toda la documentación y las evidencias de que el expresidente hondureño participó en esos ilícitos que le están imputando en este momento. Y presentarlas antes del juicio. Es que a Marvin se le hace... Antes del juicio tiene que presentar la documentación que acredita los hechos fácticos. ¿Cuántos años asesoraste al presidente tú? 8 años. 8 años, sí. Claro. Y hay algo muy importante. Y 4 estuvimos en el Congreso. Hay algo muy importante. Y tuviste 4. Renato, son 12 años. Es que en Estados Unidos existen costas procesales en materia penal. Si los fiscales no son capaces de probar la culpabilidad, ellos tienen que indemnizarlo por todos los daños y perjuicios ocasionados al ciudadano. Pero como decía el diputado Cálix, en los 32 casos de extraditados hondureños... No, exacto, por lo que le estoy diciendo. Todos salieron condenados. Hay un indicio racional de algo tiene. No, además, lo otro también para finalizar, Renato, es que también sabemos de que el presidente, si sale libre aquí, porque la Corte lo dice, el problema en Estados Unidos siempre lo va a tener. Entonces, en algún momento tiene que dirimirlo con Estados Unidos.
Vamos a la pausa. Ese es el tema que tenemos para esta mañana. ¿Qué tanto pesarán los argumentos de la defensa en el fallo que hoy emitirá el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Ya nos han llegado varios comentarios de nuestros internautas a las redes sociales. Dice César Julián, quien dijo miedo. Juan Orlando Hernández, váyase para los Estados Unidos y demuestre su inocencia. Henry Smith, corrección el antecedente de César Díaz, exmiembro del Parlacén, no es como lo plantea Marvin. No aplicó la distintiva inmunidad diplomática. César Suazo, ¿qué opina Marvin Ponce del hermano de Juan Orlando, del cual ya hemos visto todos los videos que le hizo la DEA? Abogado Rick Soto, los argumentos de la defensa son demasiado débiles. Es falso que ha sido abolido el tratado. El proceso para abolirlo se sabe cuál es perfectamente y no ha ocurrido tal cosa. El tratado está a tono con la Constitución. Lo único que procede es otorgar la extradición. Henry Smith, me adhiero a lo manifestado. Mauricio Gómez. Norma Torres, dice el ex asesor presidencial de Juan Orlando Hernández que él sabe que Juan es inocente, que prácticamente todas las pruebas recogidas por los fiscales de Nueva York son inventadas. Otro usuario. La verdad o mentira de las acusaciones contra Juan Orlando Hernández no se prueban en Honduras con cartas y palabras, sino con pruebas ante el juez. Él aconsejó a Tony irse a presentar a las autoridades. Ahora que le toca a él, ¿no sigue el consejo que le dio al hermano? Que se entregue y pruebe su inocencia. Manuel Reyes. Las leyes americanas son las mejores del mundo. No acusan a una persona por chismes. Ellos tienen pruebas y en el juicio las presentarán. Hablen cosas con base, no den opinión personal. Walter Maldonado Paz. ¿Qué valor el de Marvin Ponce? ¿Será que le sigue pagando Jo? Quiere tapar el sol con un dedo, seamos realistas. A los gringos no los engañamos fácilmente como lo hacemos en Honduras. Vamos a una pausa comercial. Sí está pasando, está en tunota.com y los titulares están variando conforme avanzan los minutos. A pocas horas para que se defina si el expresidente Juan Orlando Hernández será o no extraditado a Estados Unidos. Está pasando, carta dejó previo a saber si lo extraditan. Podría convertirme en un muerto en vida, dice. Médicos salvan vida a niño de 11 años herido en balacera cuando iba a la pulpería. Mientras la Organización Mundial de la Salud no apruebe cuarta dosis anti-COVID, no se aplicará, dice el ministro Matthew. Ola criminal deja 11 muertes más en El Salvador pese a estado de excepción. Estas y otras noticias están disponibles y recuerde que hoy está en su versión PDF, tunota.com, para que pueda descargarla y por cortesía de Banco de Occidente, préstamos, tarjetas de crédito, plataformas electrónicas. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande de la mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Conozcamos otra opinión jurídica de la defensa del expresidente Hernández, la abogada Roselena Bonilla. Entre muchas de las cosas que se han discutido en este proceso es la aplicación de la ultraterritorial de la ley penal. Esto no es otra cosa que lo llamado el principio de justicia universal. El Código Penal vigente, que entró en vigencia a partir de junio del año 2020, contiene en su artículo número 9 lo que se conoce como el principio de justicia universal. Esto dice, y lo dice textualmente la ley, que independientemente de las disposiciones vigentes en el lugar de la comisión del hecho punible, si no te tenemos aquí, el hecho punible supuestamente ocurre en los Estados Unidos de Norteamérica, y de la nacionalidad del autor, en el caso de autos, el ciudadano Juan Orlando Hernández. Se puede juzgar, dice, y sancionar conforme a la ley penal hondureña los delitos cometidos en el extranjero, cuando se cumplan las condiciones establecidas en los tratados ratificados por Honduras. Aquí me detengo porque el tratado que viabilita la posibilidad de la justicia universal es la Convención de Palermo en su artículo número 16, numeral 10. Así como cuando los autores
se encuentren dentro del territorio nacional en los delitos siguientes y describe una cantidad de delitos en los que se incluye tráfico de drogas y tráfico ilícito de armas. Es decir, que antes no podía o no existía una ley que permitiese la justicia universal, y es la aplicación de la ley penal hondureña independientemente de dónde se hubiera cometido el delito. Es decir, que esta defensa ha solicitado que se aplique este principio vigente a partir, como le he dicho, del año 2020 al ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado. Esta circunstancia no fue alegada nunca en ningún otro caso de extradición porque precisamente no había entrado en vigencia esta disposición normativa en el marco del Código Penal. La Constitución establece. Sí. Así, brevemente, abogado. Ok, bueno. La aplicación ultraterritorial de la ley penal que establece la abogada Roselena establece el principio personal. Y en cuanto a este principio, lo que sí la Corte debe analizar es que la conspiración para tráfico de drogas no es delito en Honduras. Así. Por lo tanto, la resolución deberá de ser que no debe ser juzgado por conspiración. Segundo punto, que no debe ser juzgado por portación ilegal de armas en Estados Unidos o tráfico de armas, porque no es parte del tratado de 1909. Ahora, en cuanto al delito de tráfico ilícito de drogas, que es el tercer cargo, el principio de justicia universal ya fue aplicado por Estados Unidos y fue aplicado en una sentencia de un cliente mío que se llama Víctor Lorenzo Flores Pineda, que dicho sea de paso, le salvó la vida al señor expresidente Juan Orlando Hernández, porque fue la persona que 4 días antes que lo fueran a matar, habló con un agente de la DEA por hora y media y le estableció quiénes lo iban a matar, por qué lo iban a matar y que él había decidido no participar en esto porque no quería que sus hijos se crearan con el estigma de que su padre había participado en la muerte de un presidente. ¿Pesará ese argumento que dice la abogada Bonilla? Parcialmente. Parcialmente. Parcialmente en cuanto a lo siguiente. El principio de justicia universal establece que el país donde se encuentra lo puede juzgar. Pero en este caso no hay una causa penal, no hay un expediente penal por tráfico de drogas en Honduras contra el señor expresidente. El abogado Hermes Ramírez, otra opinión. A favor, otra opinión jurídica a favor de Juan Orlando, porque es parte del equipo de defensa legal del expresidente. Uno de los argumentos de la defensa técnica en específico es el privilegio de la inmunidad que gozan los diputados al Parlamento Centroamericano. En este caso, tanto el protocolo de Tegucigalpa, donde se establece la creación de los órganos que integran el sistema de integración centroamericano, de hecho también el reglamento y el Tratado Constitutivo del Parlacén, en su artículo 22, establecen perfectamente cuáles son las inmunidades y qué es lo que cubre, en este caso, el ciudadano presidente, por haber sido jefe de Estado en 2 periodos, le corresponde integrar el Parlamento Centroamericano como diputado como tal. En ese sentido, la protección de la inmunidad no solamente cubre en el país de origen del diputado centroamericano, sino que cubre ante la reclamación de una tercera nación, es decir, de un tercer estado, y en este caso solamente corresponde a la Corte Centroamericana de Justicia poder tomar una decisión al respecto en relación al levantamiento o no de la inmunidad. Es decir, en este caso el ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado, en su condición de diputado del Parlamento Centroamericano, goza de la inmunidad diplomática y que según los tratados internacionales ese tema es de respeto a nivel internacional. Ya lo hemos discutido, que los abogados aquí dicen que no abarca la inmunidad del Parlacén al expresidente Juan Orlando Hernández. Sí, así de simple. Ellos renunciaron a ella. Bueno, pues ustedes prácticamente con sus explicaciones y los argumentos que hemos escuchado de la defensa legal del expresidente nos hacen colegir que el hombre se va a ir. Sí, y lo que faltó terminar... 20 segundos. Que ya ha sido aplicado por Estados Unidos. El caso de Víctor Lorenzo, Estados Unidos desistió de la extradición de él porque él ya fue juzgado aquí por tráfico de drogas, por tráfico de armas, por lavado de activos. Entonces, Estados Unidos envió a Honduras el desistimiento de la petición de extradición, no obstante que la Corte ya se había pronunciado y había establecido declarar al lugar la extradición de esta persona.
Sí, hay algo muy importante, Renato, lo que dijo la abogada Roselena, a quien también respeto mucho, le tengo mucho cariño, es lo relativo a la tipología que tenemos en Honduras y a la tipología por el que están pidiendo los Estados Unidos al expresidente Hernández. Hay algunas que sí las tenemos, otras que no las tenemos, pero la modificación de la norma constitucional dice en cualquiera de las tipologías relacionadas con estos temas. Ya establece lo que es narcotráfico, lo que es terrorismo y cualquier otro ilícito de criminalidad organizada. Cuando nosotros preguntamos cuál es otro ilícito de criminalidad organizada, esto creo que necesita una organización. Gracias. Así, ¿sí o no? ¿Cree usted que ratifican la extradición? Creo que sí va a ser ¿Y ratificado. usted, abogado? Creo que sí. ¿Y tú? Sí, previamente, por lo que dijo un comentario que yo defiendo a Juan Orlando Hernández, que digo que es inocente. Yo no digo que es inocente, eso va a ser sometido a juicio. Yo lo que hice fue el contexto en lo que se da esta extradición. Pero en cuanto a su pregunta concreta, sí creo que se va. Creo que tiene que ir a defender a Nueva York allá y con buenos abogados para que salga bien librado. Ese es un punto. Les agradezco, abogado, su presencia esta mañana aquí en Frente a Frente. Muchas gracias, Marvin. Gracias, Jonathan Varela. Gracias, Oscar Cálica. A todos ustedes, buenos días.